Capítulo 1. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. ¿Cómo educar para el amor? ¿Cómo educar para el amor? Pues conociéndote a ti mismo para conocer al universo y a los dioses. ¿A mí mismo? ¿Al universo? ¿A los dioses? Todas las culturas iniciáticas conocen este lema inscrito en piedra en el antiguo oráculo de Delfos. Un saber que en la antigua Grecia, Amonio Sacas, Plotino, Pitágoras, Sócrates, Platón y Aristóteles manejaron y transmitieron, y sobre el que se asentaron las bases de la cultura clásica, cuna de nuestra civilización, que ha ido siendo degenerada primero a causa del dogmático fanatismo religioso que soterró la cultura iniciática de los sabios griegos y anteriores. En segundo lugar, por el analfabetismo mundial que nadie remediaba bajo el yugo de la superstición y el dogmatismo religioso, sin el cual lo religioso no podría haber subsistido. Y más tarde, por el imperante paradigma científico ilustrado hasta nuestros días, que no es abierto ni puede pesar, medir o comprender todos los misterios ni físicos ni metafísicos, por supuesto, por su propia cerrazón y limitación impuesta por sus propias leyes y métodos científicos. Pero hay que saber que la sabiduría no es el conocimiento intelectual, sino un conocimiento superior a este. La sabiduría implica ser consciente de tu conciencia, del contenido de tu mente, estar atento a tu ser y no a tu yo, escucharte en silencio mental, si es que llegas a conseguirlo, puesto que el yo sigue haciendo ruido con sus necesidades y sus programaciones que te impedirán percibir al ser que eres en realidad. E implica también estar atento a las emociones de tu corazón, que son la guía que te está marcando el camino para poder llegar a unificar tu mente, tu corazón, tu palabra y tu acción, y así evitar seguir desintegrado. No es tarea fácil, pero al menos ya hoy tenemos un mapa verdadero, sin engaños ni manipulaciones. Solo las culturas iniciáticas del planeta han dado respuesta a todos estos interrogantes. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué propósito tengo? Pero nuestra cultura occidental, pretendidamente ilustrada, judeocristiana y científica, ha enterrado a la sabiduría haciéndola pasar por superstición. De todos modos, la sabiduría ancestral o lo que queda de ella ha sobrevivido gracias a individuos de mentes abiertas e inteligencia despierta que nunca tragaron con los paradigmas impuestos por el sistema. Adelantados a su tiempo, a través de filosofías como el gnosticismo, el budismo esotérico, la Vedanta hindú, los guardianes del conocimiento como los chamanes indígenas y sociedades secretas esotéricas como la Orden Rosacruz, la masonería y la Sociedad Teosófica, donde todo este ocultismo, entre comillas, y la alquimia del ser humano ha sido sostenida, conocida y ha sobrevivido como verdades eternas, patrimonio de la humanidad a pesar de todo. Las culturas chamánicas e indígenas también son iniciáticas y guardianas de los misterios de la tierra y de saberes arcanos. Pero como los buenos y los malos siempre están mezclados en todas partes, y al final no puedes saber si se te sigue engañando, tened por cierto que hay otra forma de acceder al conocimiento ancestral verdadero, quizás la más importante de todas. Es la íntima conexión con nuestro ser superior que vive dentro de cada uno de nosotros, que es el que testará en tu corazón cualquier conocimiento que estés recibiendo. Cualquier conocimiento que estés recibiendo. También la canalización individual de, entre comillas, transmisiones telepáticas extraterrestres, que no incluye solo a los aliens o nuestros hermanos de las estrellas de otros sistemas y planetas, sino también a seres de otras dimensiones físicas, sino también las etéricas, las que llamamos espíritus, sin forma física, entidades elementales de la naturaleza,
y entidades angélicas y divinas, así como también energías cósmicas, solares, planetarias y galácticas, tanto de elevada como de baja vibración de amor. Todo dependerá de la vibración que el receptor emita para atraer más de lo mismo, porque existe todo lo que pueda concebirse mentalmente, aunque no sea real o venga de Dios, porque este es un universo de naturaleza mental. Según la sabiduría arcana, Dios o la consciencia universal desciende a la materia y posterior encarnación en ser humano, pasando por diferentes estadios, nótese la magia de esta palabra, envolviéndose en materia que primero es sutilísima y de naturaleza mental, porque todo en el universo tiene esta naturaleza, que al ir descendiendo de vibración va densificándose, dejando atrás la sutilidad y va tomando cuerpo. Primero como partículas subatómicas que se convertirán en átomos, después en moléculas, después en células y después en organismos vivos. Así se van generando los diferentes reinos, el mineral, el vegetal, el animal y el humano. Los reinos mineral, vegetal y animal son inconscientes. En el humano empieza la consciencia, primero solo como autorreflexión, quiere decir que es consciente de sí mismo como individuo. Más tarde, cuando la conciencia, Dios, involuciona y ha descendido por completo al reino material, se encuentra en el estado humano. A partir de ahí solo puede hacer una cosa, ascender y evolucionar de nuevo hasta el estatus divino, pero habiendo recogido en su viaje todas las experiencias y toda la conciencia y consciencia asociadas a esas experiencias de su viaje hacia lo material. Fijaos qué poético, en su viaje hacia la mater, es que en el universo todo es puro amor, solo hay que tener los ojos para verlo y los oídos para escucharlo. Es así como se expande la totalidad de su ser completo dentro de su ser completo. Dentro de su límite no se pasa del que hablan los ocultistas. Este es el sentido de este límite, este es su propósito. Una vez en el estadio humano, como decíamos, vemos que eso a lo que llamamos Dios, disposición inteligente y ordenada de la sabiduría, Dios, en acrónimo, ya como ser humano, como ser con conciencia autorreflexiva, va pasando por cientos de encarnaciones para evolucionar esa conciencia hasta alcanzar el conocimiento superior, o lo que es lo mismo, la conciencia de lo divino en su ser, o su verdad. Primero será un humano primitivo en varias encarnaciones, después un hombre bruto, un hombre civilizado, un hombre religioso, más tarde un hombre intelectual y después un hombre con conciencia espiritual. Y de ahí en adelante, en su verdadera búsqueda espiritual, irá adquiriendo y atravesando por diferentes niveles de conciencia, convirtiéndose en las encarnaciones finales en un discípulo iniciado para llegar a ser un maestro ascendido, un Cristo, un Buda, un Logos solar o Hijo de Dios realizado, luego planetario y luego un Logos cósmico, a su propia imagen y semejanza, fundiéndose con su propia divinidad de nuevo, pero esta vez a un grado de expansión mayor. Esta teoría es sostenida por todos los grupos esotéricos iniciáticos, masones, rosacruces, teósofos, etc. ¿Cómo se irá produciendo todo esto en el hombre? No hay que preocuparse porque cuando el discípulo está preparado, aparece el maestro o los maestros, necesarios para cada etapa de ascensión de la conciencia para llegar a ser más que humano, a ser divino. Un claro ejemplo de este proceso o sendero que todos deberemos recorrer de una forma u otra son los grandes seres de la historia de la humanidad: Jesucristo, Gautama Buda, Mahoma, Enoch, Hermes Trismegisto, Quetzalcóatl, Lao Tse,
Krishna entre los más conocidos. En este esquema vemos un resumen de estas jerarquías. En amarillo están marcados los planos que pertenecen al mundo del Padre, o cuerpo mental, o manas planetario, señores de la mente, donde existen esos seres o niveles de conciencia que detallamos. Es el mundo del espíritu planetario, el mundo de la emanación. A continuación, en azul, tenemos el mundo del Hijo, o cuerpo emocional astral planetario, los señores del amor, arcángeles o ángeles solares. Es el mundo del alma-intelecto, el nivel de conciencia amoroso donde comienzan el discipulado y las iniciaciones en la verdad. Este es el mundo de la creación, en azul. En rosado tenemos el mundo de la Mater, Madre o Espíritu Santo, los señores de la formación o ángeles, el cuerpo etérico vital del planeta de tercera dimensión, es decir, el mundo de la forma. Este es un esquema extrapolable tanto a lo micro como a lo macrocósmico. Es el orden o las jerarquías ocultas o invisibles de Nevadón, según se dice que es llamado nuestro universo. Todo en el universo es mental, y la mente universal tiene jerarquías o niveles de conciencia que precipitan o manifiestan mundos que están en comunicación permanente con el ser humano, ya que la mente es una. Siempre y cuando el ser humano, sea consciente de que ellos existen, estos reinos, y eleve su conciencia hacia ellos. Pero si ni siquiera sabe que todo esto existe, ¿cómo podrá comunicarse con Dios o con los dioses? De ahí que el fenómeno de la canalización y la mediumnidad sean algo científicamente lógico dentro de las leyes universales superiores, explicadas por ejemplo en el Kybalión de Hermes Trismegisto. En concreto, con las leyes de vibración y atracción. La limitada ciencia materialista humana, la de los 5 sentidos, nacida de la razón intelectual, puramente materialista, cojea. Los científicos pretenden explicar la realidad infinita, inabarcable y misteriosa de la vida y del universo solo desde el materialismo. Imposible. La parte no puede ver al todo a través de sus sentidos limitados. Es necesario el conocimiento superior, que nos abre a la dimensión de otros sentidos superiores que como hijos de Dios poseemos. Por ejemplo, la clarividencia, la intuición, la imaginación, la telepatía, la bilocación, la clariaudiencia, la teletransportación, etc. Como muy bien dijo Shakespeare en su famosa frase: Horacio, hay más cosas en el cielo y en la tierra de las que nunca podrías llegar a imaginar. Algunos científicos que tocaron estas verdades nos dejaron su legado. Véase la obra del Dr. Jacobo Greenberg o de Wilhelm Reich. Los dos fueron eliminados por el sistema como tantos otros. La potencia sin control no sirve de nada. Hete aquí que, si no somos conscientes del contenido de nuestras mentes y no lo dirigimos desde el corazón o el espíritu de amor que todos tenemos latiendo dentro, el sueño, entre comillas, de la razón acabará por engendrar monstruos. La razón sueña, sí, porque no es consciente de ella misma y de su verdadera naturaleza. Tiene un virus que le impide recordarla. El virus de los paradigmas o pensamientos marco instilados en la conciencia colectiva de la humanidad, o dicho de otro modo, en la hipnosis colectiva a la que estamos sometidos todos. A la razón no se la puede dejar sola porque te la lía. Es demasiado fría y analítica. Hay que despertarla de la matrix vírica y equilibrarla desde el corazón, única herramienta que sirve de guía para salir de la matrix, por encima de cualquier poder hipnótico que nos mantenga prisioneros de paradigmas irreales. Tal es la potencia de nuestra alma cuya sede está en el corazón. Debemos comprender cuál es el sentido que tiene la vida, si es que tiene alguno, y si es así, ¿es uno solo o no tiene sentido en absoluto?
saber qué soy, de dónde vengo, cuál es mi destino, mi propósito, salir de esa oscuridad que produce la ignorancia sobre nosotros mismos y el mundo en que parece que nos ha tocado vivir. ¿Cómo se puede vivir sin tener respuestas a estas preguntas? ¿Cómo vivir sin ser capaces de dar respuesta a los conflictos y al dolor humano? Estas son cosas mucho más importantes que estudiar una carrera y seguir distraídos de lo esencial, añadiendo más conflicto al conflicto. Porque la mente es creadora de lo que después serán realidades en las que vivimos, acordes al nivel de conciencia que vayamos alcanzando. Estas son las cosas que necesitamos para poder vivir en verdadero amor. Todo lo que no sea esto es pura ignorancia, miedo y estupidez mental, en definitiva. ¿Para qué tenemos espíritu? Dicen todas las religiones que somos el templo del espíritu que nos habita, y añado que somos ese espíritu. Nuestras psiques, almas, mentes, viven sumidas en la inconsciencia, en la tristeza y en el escepticismo, y nuestros cuerpos no pueden por menos que estar enfermos si el alma que los alienta y el espíritu que nutre ese aliento están desconectados entre sí o en paradero desconocido. Soy un cuerpo, soy un alma, soy un espíritu, soy esta Trinidad. Los tres deberían ser uno, pero tengo un virus grave que me impide esta integración. Es por esto que me acabo identificando solo con mi cuerpo. Este es uno de los efectos principales de ese virus, su principal síntoma, identificarse solamente con el cuerpo. Cuando hayamos comprendido de la mejor manera posible quiénes somos, de qué se trata todo esto de la vida y la existencia, del universo, de quiénes o qué son Dios y o los dioses, de qué son y cómo funcionan todas nuestras programaciones, es entonces y solo entonces cuando podríamos empezar a hablar de amor. Nunca antes, porque no hacerlo así es vivir en la confusión mental y la oscuridad de la ignorancia. Por esto, por el amor, por el verdadero amor, el primer conocimiento que debiera recibir una persona debería ser el conocimiento iniciático, el conocimiento de uno mismo, aquel conocimiento espiritual con mayúsculas que trasciende todas las religiones del mundo, la verdad ancestral, propiedad de toda la humanidad que tanto se esfuerzan unos y otros poderes fácticos en esconder de nuestros ojos y de nuestras mentes. A partir de ahí, y estando ya en posesión de la luz de la verdad, que no es más que la luz de la consciencia, es cuando podríamos enfrentar y profundizar en el conocimiento científico o en el intelectual, teniendo una base correcta, sólida, más auténtica y cercana a la verdad. Y la ciencia sería una bendición para los seres humanos, así como la intelectualidad, y a nadie se le podría pasar por la imaginación el más mínimo abuso sobre sus semejantes. Todo lo demás, que es lo que estamos haciendo durante miles y miles de años, es perderse en una jungla mental donde no hay claridad porque no hay verdad o amor. Por tanto, hay caos en la humanidad. Esta que acabo de exponer es la razón última de que nos luzca el pelo como nos luce. En lo político, debiera haber un gran debate mundial entre toda la humanidad para llegar a conclusiones valiosas y certeras. Grandes consejos de sabios de todo el mundo, llegando a conclusiones consensuadas por las que regirnos globalmente, que aporten luz a toda la humanidad antes de que oscuros gobiernos tomasen decisiones por nosotros que no son más que el reflejo externo de la oscuridad que cada uno de nosotros es internamente hasta el momento. Pero esto de momento, claro, es una utopía, aunque el primer paso es darnos cuenta. No hay luz en nuestras mentes, y sin luz no puede haber amor, aunque sí sucedáneos del amor o falso amor. Por esto el nivel de confusión e inseguridad es tan grande entre nosotros. Por esto buscar y encontrar la verdad se nos hace imprescindible y es prioritario. Solo así podríamos dejar de llamar amor a lo que solo es miedo y dejaríamos de vivir en un engaño perpetuo que crea una matrix de sufrimiento
como dentro a fuera. Nuestro sistema de valores equivocado y desconectado de la esencia nunca va a encajar con lo real con mayúscula, y seguirá forjando un mundo irreal, mayábico y realmente una matrix atroz. Lo real viene de realeza o divinidad. Estas son cosas fundamentales, pero nadie nos enseña nada sobre lo esencial, que es sobre lo que deberíamos cimentar las vidas humanas. No nos lo tomamos en serio. Estamos dormidos, dejando pasar la vida real, majestuosa, verdadera, mientras vivimos vidas miserables y sin sentido. Porque se podría vivir de un modo divino, en armonía, en alegría, con bondad, sin muerte, con belleza para todos y desde todos. Pero solo hacemos lo que podemos desde la oscuridad y la ignorancia absoluta del conocimiento de nuestro ser esencial, dados los terribles programas insertados por la Matrix en nuestras mentes. Para ser justos, ese hacer lo que podemos dentro de una Matrix tan irreal ya es muchísimo y es agotador. Por ello, creo que todos y cada uno de nosotros somos héroes. Ser un espíritu libre, todopoderoso u omnipotente, omnisciente, o que todo lo sabe porque todo lo es y tiene todo el conocimiento, y que es omnipresente porque está en todo y en todas partes, viene a encerrarse en una mente cerebral limitadísima, y ya no digamos en un cuerpo humano, que es una limitación tan pequeña. Hay que ser un héroe para, siendo Dios, ser humano y humillarse de esa manera. Pero aún es más heroico, siendo humano, pretender ser divino de nuevo y recorrer el sendero de la iniciación en las verdades ocultas y tener el poder de trascender para ser el Dios que eres mientras estás encarnado como humano. Eso es lo que hicieron Jesús y otros pioneros de la humanidad, dejando su legado al resto para que no pueda ser olvidado. Luego llegan las religiones y lo confunden y tergiversan todo. Hay un camino, hay una verdad, la más grande. Ya es responsabilidad de cada uno recorrerlo y descubrirla. Ya es responsabilidad de cada uno ser esa verdad o no serla. Lo cierto es que, si por ignorancia o por inconsciencia o por comodidad no nos interesa nada de todo esto porque nos da miedo hacernos preguntas trascendentales, seguiremos muriendo y seguiremos sufriendo lo que implica vivir fuera de la ley universal de amor o la verdad. Esto es, miedo. Y seguiremos creando una realidad pequeña, miserable y caótica en vez de una real realidad divina para todos y para todas. No en vano Jesús dijo: el reino está en medio de vosotros. Nuestro ser esencial es simplemente nuestra propia existencia que vive, que siente, que nos habla desde nuestros corazones y que flota en la dulzura y la belleza que permanentemente nos llama desde adentro. Y lo hace persistentemente y por contraste, porque afuera se está manifestando lo contrario de lo que nuestra naturaleza esencial podría estar estableciendo como realidad, si le diéramos la oportunidad, claro. Eso es Dios en nosotros, sentir nuestra existencia. Dios no es un señor con barbas blancas sentado en un trono, en un utópico cielo como el que nos presentan las religiones. Dejémonos de estupideces ya y dejemos de dividirnos por nuestras creencias y por fanatismos absurdos que ya no tienen ningún sentido. Hoy ya somos capaces de ver e ir más allá de nuestras propias narices para descubrir la verdad de quiénes somos en realidad y que todo cobre un nuevo sentido, ya que, como dijo Jesús, por el Espíritu todo será hecho nuevo. Entre otras cosas, porque ya hemos visto que cualquier creencia que tengamos, sea del tipo que sea, no es más que el fruto de la ignorancia, porque no está basada en la verdad. Las creencias se pueden cambiar, no son inmutables, ergo, no son la verdad. La verdad sería darse cuenta de esto que acabo de decir.
hacernos conscientes y no seguir dormidos creyendo en creencias mutables, finitas y parciales. Dejemos de ser ya parte de todo este absurdo conflicto humano con todo el sufrimiento y dolor implicados y comencemos a ser ya parte de la solución. Hoy existe la luz o la información necesaria. Ya no somos tan analfabetos intelectualmente hablando, somos más cultos y tenemos capacidad evolutiva como para hacerlo. No buscar y encontrar la verdad no tiene perdón de Dios. No podemos permitirnos seguir en este estado de cosas. Ponte las pilas, espabila, busca y encuentra.